Kaliningrado ha sido aislado de Europa otra vez. La última vez que hablamos de esta región, los estados bálticos desconectaron su red eléctrica, sumiendo el área en la oscuridad. Esta vez no es solo apagar las luces, es mucho más importante. Bienvenidos al nuevo dolor de cabeza de Europa. Ahora, el gobierno lituano se compromete a bloquear el tránsito ferroviario desde la Rusia continental hacia Kaliningrado. Y estos trenes están llegando medio vacíos. El 31 de octubre, Lituania hizo un anuncio que sorprendió al Kremlin. Tras años de cooperación, Lituania anunció que detendría el tránsito ferroviario de productos petroleros rusos. Esto corta las líneas de suministro de Kaliningrado, dejándola vulnerable y como una gran responsabilidad para Putin. El Kremlin ha acusado a Lituania de acciones hostiles. Esta historia trata de sanciones, fronteras y un continente fracturado por el conflicto. La vulnerabilidad de Kaliningrado no solo es por el combustible restringido, sino por su ubicación geográfica. Observa el mapa. Este enclave del Kremlin de 98 millas de largo está separado de la Rusia continental, bordeado por Polonia y Lituania, ambos miembros de la OTAN. Solo puedes llegar por tierra a la zona pasando por Bielorrusia. Esa ruta pasa cerca del corredor de Sololki, uno de los más militarizados de Europa. Esto significa que esta zona es una sentencia de muerte para la cadena de suministro rusa. Todo, desde combustible, comida, repuestos y medicinas, debe cruzar territorio extranjero o llegar por mar para llegar a la zona. Esta fortaleza rusa depende de líneas de suministro, las cuales ahora parecen problemáticas. En este punto, quizá te preguntes cómo Rusia obtuvo un territorio separado del resto del país. Honestamente, dada la naturaleza ridícula de las rutas de suministro, es una pregunta válida. Así que para entender cómo llegamos aquí, retrocedamos la cinta un poco. Kaliningrado antes fue Königsberg, capital de Prusia Oriental, hasta 1945. Tras la Segunda Guerra Mundial, Stalin lo anexó, expulsó a los alemanes y lo repobló con soviéticos. Por décadas después, fue un centro militar soviético protegido por el Pacto de Varsovia. Cuando la Unión Soviética colapsó en 1991, todo cambió. Rusia perdió su zona de amortiguamiento cuando Lituania y Polonia se separaron de la Unión. En 2004, ambos ingresaron a la OTAN y la Unión Europea. De la noche a la mañana, Kaliningrado pasó de ser un santuario interno a un huérfano geopolítico, separado del territorio principal, pero aún fuertemente armado. Además, provocó que la zona dependiera de sus vecinos, quienes controlaban lo que entraba y salía. Desde entonces sigue siendo estratégico. Esa es la paradoja. Mientras más invierte Moscú en el ejército y las defensas de Kaliningrado, más depende la región de rutas que no controla. Por cierto, el papel militar de Kaliningrado es importante. Esta zona alberga la flota del Báltico, dando a Rusia presencia poderosa en el mar Báltico. Misiles Iskandar, capaces de llevar ojivas nucleares, salpican el paisaje como flores en un jardín. Las estaciones de radar protegen la región y sirven de escudo para el flanco occidental de Rusia. Por si acaso, por si algo sucede. Aquí está el detalle. Todo ese poder de fuego necesita combustible, repuestos y mantenimiento constante. Las mismas carreteras y vías de tren que transportan equipo militar también traen víveres, medicinas y material de construcción. La fortaleza solo sirve si las líneas de suministro funcionan. Kaliningrado, a pesar de todo su poderío militar, es una obra maestra en dependencia de las líneas de suministro. Si esas líneas se rompen, ningún discurso fuerte oculta las grietas. Y para darle aún más peso a este punto, Kaliningrado no es solo una base militar, es el hogar de casi 1 millón de personas. Los civiles viven a la sombra de torres de radar y silos de misiles. Escuelas, hospitales y apartamentos conviven con instalaciones navales que operan con diésel ruso. Las tiendas reciben productos por las mismas vías de tren usadas para carga militar, mostrando una dualidad, fortaleza y ciudad natal. Una red logística común puede convertirse en un punto de presión latente. Y cuando esa red se ve interrumpida, no es solo una molestia, es una reacción en cadena que afecta a militares y civiles por igual, como lo hizo Lituania. El 31 de octubre, LTG anunció que desde el 21 de noviembre dejaría de transportar productos petroleros rusos de empresas sancionadas como Lukoil y Rosneft, lo que aumentó la presión en el punto crítico. El mensaje era claro, sin más combustible ni excepciones. No fue un cambio repentino. La Unión Europea prohibió el petróleo ruso en 2022, pero Lituania permitió temporalmente el suministro a Kaliningrado por razones humanitarias. Ese permiso ya no existe. Fue eliminado por nuevas sanciones de Estados Unidos y Reino Unido contra gigantes energéticos rusos. Lituania no intentó suavizar el golpe, apoyó las sanciones y cerró la puerta. Los números muestran que tan rápido cambiaron las cosas. En 2024, Lituania movió 371.000 toneladas de combustible de Lukoil a Kaliningrado.
este año bajó a 194.000 y ahora es cero. El suministro se cortó sin marcha atrás. Funcionarios afirman que solo cumplen la ley, obligaciones de la Unión Europea y sanciones occidentales. Pero Moscú lo ve como algo completamente diferente. Lo que ve es una presión calculada sobre Kaliningrado, aprovechando su geografía y aislamiento. Para colmo de males, el momento no podría ser peor. El invierno se acerca y las reservas de combustible de Kaliningrado son limitadas. En este punto, cada retraso debilita su capacidad de funcionar. Lo que antes era un orgulloso puesto avanzado del poder ruso, ahora está luchando por mantener los motores en marcha. Lituania transformó un tranquilo corredor ferroviario en una válvula de presión con un anuncio, y no planea soltarla. Curiosamente, no es solo Lituania. Polonia tampoco se quedó al margen. Recientemente, endureció los controles fronterizos y ralentizó el tráfico de mercancías relacionado con Rusia y Bielorrusia. Eso ha hecho que Kaliningrado dependa de los ferrocarriles polacos para combustible y suministros industriales. Polonia ha sido una ruta clave para la valiosa carga de Kaliningrado. Incluye diésel, lubricantes, metales y otros insumos clave para operar muelles e industrias locales. Pero ahora las inspecciones son más estrictas, los retrasos son más largos y el margen de error se está reduciendo. Lituania ya ha bloqueado los envíos de combustible y Polonia no se queda atrás con más restricciones. Cuando ambos vecinos actúan a la vez, Kaliningrado tiene pocas opciones. Rusia planeaba dividir la carga entre Lituania y Polonia, pero ese plan claramente está fallando. La logística es casi nula. Para una región hecha para proyectar poder, esa presión es difícil de ignorar. Esto muestra que Kaliningrado no puede tomar desvíos fáciles. Cuando los vecinos endurecen reglas, empiezan los problemas logísticos. Detrás de escena, el costo de este fracaso logístico está aumentando rápidamente. Moscú ha tenido que subsidiar envíos de emergencia a Kaliningrado por el Báltico, usando ferries, barcazas y pequeños petroleros adaptados. Cada tonelada de diésel ahora le cuesta al Kremlin casi el doble de lo que costaba hace un año. Y aunque los funcionarios en Moscú rara vez lo admiten, cada rublo extra gastado para mantener funcionando Kaliningrado es un rublo que no se gasta en el frente o en el bienestar doméstico. Y créanme, ambas áreas ciertamente necesitan desesperadamente estos fondos. El enclave, que antes era un activo, se ha convertido en una carga presupuestaria. Los depósitos de combustible locales dependen de entregas irregulares que agotan las reservas de emergencia de Moscú. El Ministerio de Finanzas ruso autorizó créditos de transporte para cubrir costos de resiliencia regional. Es una frase burocrática. Eso es mantener las luces en Kaliningrado a cualquier costo. ¿No crees que es loco? Lo que antes era una muestra de poder se está convirtiendo en una obligación costosa. Una fortaleza varada que sigue pidiendo más barcos, combustible y dinero solo para operar. Debido a la retirada, Kaliningrado ha sido golpeado duro y rápidamente. Antes, casi el 40% del combustible refinado de Kaliningrado llegaba en tren desde Lituania. Esos trenes no solo eran convenientes, eran esenciales. El tren es más rápido y barato que los transbordadores y mantiene la cadena de suministro de la región funcionando sin problemas. Cuando los trenes se desaceleraron, todo lo demás también. Las entregas se retrasaron y el alza del combustible afectó a industrias que dependen del diésel o aceites especializados. En un lugar donde el tiempo es ajustado y el almacenamiento es limitado, incluso pequeños retrasos se propagan por granjas, fábricas y sistemas de transporte como una llave inglesa caída en un motor en marcha. Aunque las refinerías locales ayudan, su alcance es limitado. El sistema dependía en gran medida de las importaciones. Y esas importaciones se han visto envueltas en retrasos y restricciones que nadie en Kaliningrado puede controlar. Lituania mantuvo un tono mesurado y aclaró que actuaba conforme a la ley, sin buscar provocar a nadie. El lenguaje legal no llena tanques ni mantiene los autobuses puntuales. Para la gente en Kaliningrado, el impacto no fue generalizado, fue personal. La frustración crece ante la escasez, luchas y diferencias. Y a medida que esto sucede, la pregunta en la mente de todos ha sido bastante simple. ¿Cuándo volverán las cosas a la normalidad? Mientras la crisis empeora, Rusia implementa contramedidas. El Kremlin respondió rápido, con amenazas y ruido. Funcionarios calificaron el bloqueo de acto hostil y lo relacionaron con un plan occidental para debilitar a Rusia. En medios, Moscú ha sido claro. Lituania solo cumple el trabajo sucio de la OTAN, no actúa sola. Medios rusos insisten en que los habitantes de Kaliningrado pagan por la agresión europea. Los medios pro-Kremlin presentaron el bloqueo como un complot de la OTAN para asfixiar la economía rusa. Se presentó a Lituania como un peón que obedecía a Bruselas y Washington. Rusia acusó a Lituania de agresión económica y Lukoil dijo que la interrupción fue política. También hubo amenazas, ataques cibernéticos, alza de tarifas y otras represalias. Pero detrás de toda la fanfarronería, el Kremlin todavía tenía que encontrar soluciones prácticas. Una idea era enviar más mercancías y combustible por mar.
Eso funciona. El tráfico de transbordadores creció 15% desde el corte. Los transbordadores son lentos, caros y vulnerables al mal clima. No pueden igualar el volumen ni la confiabilidad de los trenes. Y en invierno, el hielo o las tormentas pueden detenerlos por completo. Rusia también ha insinuado represalias como ciberataques, restricciones comerciales o mayores tarifas a productos que cruzan sus fronteras. Pero cada una de esas opciones conlleva sus propios riesgos. Por ejemplo, un ciberataque podría escalar a algo mucho más grande. Ni los hackers de Moscú pueden hacer aparecer un tanque lleno de diésel. El Kremlin buscó otra opción y entonces surgió la idea de que Bielorrusia podría ayudar. Bielorrusia es uno de los aliados más cercanos de Rusia, pero para el Kremlin ni siquiera eso ha sido sencillo. Bielorrusia debía ser la red de seguridad de Rusia, permitiendo a Moscú contar con el ferrocarril por Bielorrusia si Lituania causaba problemas. Transportaba más de 1 millón de toneladas mensuales directo a Kaliningrado. Transportaba alimentos, metales, diésel y gasolina. Era simple, eficiente y fuera de alcance. O eso creía el Kremlin. Luego llegó el 24 de octubre. Temprano esa mañana, algo extraño cruzó la frontera flotando. Un enorme globo de helio que derivaba de Bielorrusia hacia Lituania. Parecía inofensivo, pero al pasar sobre una estación de radar clave, las autoridades descubrieron que llevaba cientos de cajas de cigarrillos de contrabando y un rastreador. Eso activó alarmas. Enviaron aviones de combate, cerraron 2 aeropuertos principales por horas y muchos vuelos cambiaron ruta. Ese mismo día, aparecieron 3 globos más siguiendo la misma ruta, sin dar tiempo a calmarse. Para Lituania, esto no fue una broma, parecía algo deliberado, una prueba, un mensaje, y no iban a dejarlo pasar. 5 días después, el 29 de octubre, respondieron con fuerza cerrando 5. De 6 cruces fronterizos principales con Bielorrusia, solo uno seguía abierto, limitado a diplomáticos, pasajeros y carga aprobada para Kaliningrado. Los camiones cisterna de combustible provenientes de Rusia fueron completamente rechazados. No pasó mucho tiempo para que el impacto se hiciera notar. En poco tiempo, las filas de camiones se extendían por millas. Los conductores permanecían con el motor encendido durante horas solo para mantenerse calientes, consumiendo el mismo combustible que intentaban entregar. Bielorrusia reaccionó prohibiendo que los camiones de la Unión Europea circularan por sus carreteras, dejando más vehículos varados con su carga echándose a perder. El resultado fue un caos. El transporte de carga que pasaba por Bielorrusia hacia Kaliningrado se redujo en más de 2/3 en solo unos días. Los trenes que antes tardaban 1 día y medio ahora avanzaban lento, retrasados por revisiones y falta de papeles. Los transbordadores intervinieron, pero el puerto no soportó el volumen. Con el mal clima, todo colapsó. Rusia quizá ya casi no tenga opciones, pero ya tiene un plan de respaldo. Flotando en el puerto, el Mariscal Vasilevsky, unidad flotante de almacenamiento y regasificación, está anclado frente a Kaliningrado desde 2019. Moscú gastó $300 millones para usarla como respaldo de emergencia. En teoría, puede descargar 27.000 millones de metros cúbicos de gas al año, suficiente para abastecer la región si surge algún problema. Pero hay un problema. Se necesitan buques metaneros que requieren agua sin hielo y mares tranquilos para atracar seguros. En noviembre de 2025, el Báltico se congeló anticipadamente. Los rompehielos abrieron paso, pero solo 2 envíos cruzaron ese mes. Cada buque metanero transporta alrededor de 170.000 metros cúbicos, lo que es suficiente para mantener Kaliningrado funcionando durante 12 días. Los tanques de la terminal solo se llenan al 75% por emergencias, así que la reserva dura solo 1 semana. Además, las tripulaciones deben calentar el gas natural licuado a 176 degrees antes de bombearlo a tierra. Cada retraso gasta más combustible para mantener el sistema. Funcionarios locales insisten en que la terminal hace independiente energéticamente a Kaliningrado, pero la realidad es otra. Hace que la región dependa del clima. Este año, el invierno llegó temprano. Dicho esto, hay un comodín del gas, una línea de vida que permanece por ahora. Este gasoducto de Bielorrusia cruza Lituania hacia Kaliningrado. El acuerdo de 10 años firmado en 2015 vence el 31 de diciembre de 2025. Y con esa fecha límite acercándose rápidamente, la presión está aumentando, a puerta cerrada. Amber Grid de Lituania y Gazprom de Rusia están enfrascados en negociaciones. Pero esto no es una simple discusión técnica. Lituania busca una extensión menor y tarifas más altas. Ahora recibe entre 12 y 20 millones de euros anuales por el tránsito, y está dejando claro que si Rusia quiere que ese gas siga fluyendo, tendrán que pagar más. El presidente Nausida no se anduvo con rodeos. Afirmó que no hay motivo para no ampliar el acuerdo si favorece a Vilna. Eso no es solo una indirecta, es una señal de que Lituania quiere aprovechar al máximo este gasoducto. No solo son 2 países, la Unión Europea también observa de cerca.
Lituania fue uno de los primeros miembros de la Unión Europea en cortar las importaciones de gas ruso después de la invasión a Ucrania, y no está dispuesta a darle a Moscú ningún respiro. El gasoducto a Kaliningrado ahora funciona como válvula de presión. Cada metro cúbico de gas es parte de un juego estratégico mayor. Para Kaliningrado no podría haber más en juego. Los sistemas de calefacción, las plantas de energía y las operaciones industriales dependen de ese gasoducto. Si el acuerdo fracasa, habrá apagones, casas frías, producción parada y la población quedará atrapada. Rusia tiene pocas opciones. Enviar gas natural licuado por el Báltico es lento, caro y vulnerable al clima. Construir nueva infraestructura tomaría años. Sin entregas de combustible, perder el gas llevaría a Kaliningrado de la incomodidad a la crisis. Así que, aunque el gasoducto todavía funciona, ya no es una garantía, es una cuenta regresiva, y Lituania tiene el control del tiempo. Por todo esto, Kaliningrado está sintiendo la presión desde todas las direcciones en este momento. El bloqueo de combustible de Lituania ha reducido las entregas a paso de tortuga. Los transbordadores no pueden mantenerse al ritmo y el clima sigue interfiriendo. La ruta por Bielorrusia, antes respaldo de Moscú, casi no se sostiene. La región aún podría tener misiles y equipo militar. Eso no importa si los camiones no avanzan y los estantes se vacían. El poder no llena tanques ni alimenta a nadie. Ya no es cuestión militar, sino de sobrevivir. Conseguir combustible, comida y transporte que escasean. La escasez afecta rápido y fuerte. Los precios subieron en todo. El combustible subió casi 40% y el envío cuesta un tercio más que hace unas semanas. Las entregas que antes tomaban días ahora están tardando semanas. Las tiendas de abarrotes no se actualizan y los proveedores industriales incumplen plazos. Las filas en gasolineras son largas y los conductores esperan nerviosos con el motor encendido, temiendo que se acabe la gasolina antes de su turno. Antes la cadena de suministro funcionaba, ahora parece una avería lenta. Mientras más se prolonga, la vida diaria se vuelve un juego de espera que agota a la gente. Las industrias locales, el corazón de la región, están siendo presionadas por todos lados. Los mineros de ámbar están perdiendo ganancias porque los costos de transporte se comen cada venta. Las tripulaciones no salen por falta de diésel y refrigeración poco confiable. El turismo también se está secando, ya que los hoteles y restaurantes luchan por cubrir los costos crecientes y los constantes retrasos en los viajes, lo que mantiene alejados a los visitantes. Incluso los servicios públicos están teniendo dificultades. Los funcionarios de la ciudad están manejando presupuestos más pequeños solo para mantener los autobuses en funcionamiento y los edificios con calefacción. Todos los sectores están colapsando por la falta de suministros y el exceso de problemas. Con la presión en aumento, el riesgo de perder el gasoducto es más real que nunca. Si las negociaciones fracasan, no solo estarán en riesgo las fábricas o los autobuses, las casas, las escuelas y las plantas de energía también podrían quedarse sin calefacción. Esa incertidumbre ha proyectado una sombra sobre el invierno. Las empresas detienen inversiones, las familias reducen gastos y las conversaciones pasaron de frustración a miedo. Ya no se trata solo de precios más altos, ahora es sobre si la calefacción seguirá funcionando cuando baje la temperatura. Todo esto está empezando a cambiar el ánimo en Kaliningrado. La gente está frustrada, cansada y perdiendo la fe. Los residentes más jóvenes, conectados con el mundo exterior a través de las redes sociales, pueden ver lo diferente que es la vida justo al otro lado de la frontera. Los residentes mayores, incluso quienes apoyan a Moscú, enfrentan estantes vacíos, filas para gasolina y facturas más altas. Nadie es inmune. Aunque el Kremlin promete control, el de Putin parece más débil. Con el paso de los días, Kaliningrado se suponía que sería una muestra de la fortaleza rusa, una fortaleza en Europa. Ahora se siente como una isla aislada y aparecen grietas. La cuestión no es si la gente se rebelará, sino cuánto tiempo más guardarán silencio. La frustración no solo es por la escasez o los horarios, sino por la pertenencia. La identidad de Kaliningrado siempre ha sido incómoda. Ciudad rusa en Europa, más cerca de Gdansk que de Moscú. Fundada sobre historia alemana, prusiana y soviética. Esa mezcla permitió durante años que los residentes cruzaran fronteras, comerciaran o viajaran por la Unión Europea con facilidad. Esa conexión creó algo sutil pero fuerte, la sensación de que Kaliningrado no era igual al resto de Rusia. Ahora, el aislamiento está erosionando esa distinción. Los estudiantes que antes estudiaban en Vilna o Gdansk están desconectados de las universidades en el extranjero. Los pequeños comerciantes que dependían de los mercados fronterizos han quebrado. Redes sociales muestran resentimiento y fotos de estantes vacíos, mientras al otro lado de la frontera las luces siguen encendidas. Para los jóvenes de Kaliningrado, la división ya no es ideológica, es visible todos los días. Y cuanto más tiempo continúe esto, mayor es el riesgo de que una población que antes miraba en ambas direcciones, ahora solo mire hacia un lado. Se pregunta por qué Moscú prefiere la confrontación en vez de la conexión. Kaliningrado no se derrumba, pero sí está acorralado. La flota sigue navegando,
los misiles en sus hilos, pero la rutina regional se desmorona. El combustible es escaso, las entregas son lentas y las redes eléctricas están al límite. Lo que antes simbolizaba la fuerza de Rusia, ahora depende de suministros frágiles y suposiciones políticas. Al ampliar la perspectiva, la imagen se aclara. El equipo militar sirve de poco si no puedes mantener la luz o los autobuses funcionando. El poder real no se trata solo de a quién puedes amenazar, sino de lo que puedes sostener. Y Kaliningrado está teniendo dificultades para sostener prácticamente cualquier cosa. Kaliningrado, ante la mirada mundial, es ahora más que un conflicto local. Refleja las ambiciones de Moscú. Ejemplo de cómo el poder basado en la fuerza puede caer por la logística y la geografía humilla a los imperios. Lo que se suponía que debía recordarle a Europa el alcance de Rusia, ahora le recuerda a Rusia sus propios límites. En ese sentido, este enclave cuenta una historia más amplia. No se trata solo de sanciones, ferrocarriles o escasez de combustible. Se trata del lento desmoronamiento de una era en la que el poder militar definía la influencia. Kaliningrado antes simbolizaba la fuerza rusa, ahora muestra su fragilidad. Y mientras más tiempo permanezcan en silencio los motores, más fuerte se vuelve esa verdad. Gracias por vernos.